Muy buenas, mi nombre es Alex Adalid, este es el canal Extra Motor y hoy estamos probando ni más ni menos que el Toyota CHR, la nueva generación, el coche que rompió con lo convencional dentro del diseño de Toyota, que ahora se pone a la venta con versiones de 140 y 200 caballos, los dos full hybrid, y con una versión híbrida enchufable que llegará ya en 2024. En España estará a la venta desde 31.750 euros y si queréis saber cómo va, quedaros aquí, en Extra Motor. Esto es el canal Extra Motor, con el patrocinio de los cargadores fabricados en España V2C, los productos de detallado y limpieza del automóvil Vas Motor y la Feria de Movilidad Ecológica Ecomob Valencia, donde puedes ver, probar y comprar tu coche eco. El Toyota CHR cambia por completo en cuanto a imagen, como veis el diseño es espectacular, pero se asienta sobre la misma plataforma convenientemente modificada, pero tiene la misma distancia entre ejes y la misma longitud. Lo que se ha hecho es un trabajo enorme en diseño y si me seguís por aquí veis que el frontal tiene ahora unas luces principales que se ponen en esta parte y un aspecto realmente muy llamativo, un aspecto de concept car. Venid por aquí para ver el lateral porque tenemos estas aristas que hemos visto en coches como el Audi Q2 o en el Peugeot 2008 y que se están incorporando al mundo del automóvil para darle más fuerza a esta parte lateral. Las manetas ahora son enrasadas, me gusta especialmente la trasera que antes estaba escondida y ahora sí que la podemos ver. Y mirad el piloto trasero, venid por aquí por la trasera porque es realmente enorme, es decir, tiene casi 60 centímetros de lateral y llega hasta la parte trasera donde mirad qué bonita es la luz, que además varía la intensidad conforme nos acercamos al coche. Aquí pone Toyota CHR iluminado, como está prohibido iluminarlo en marcha, se ilumina únicamente en parado, y un cambio que a mí no me ha gustado mucho es que ya no pone Hybrid como en todos los Toyota, pone HEV, un lío, es una pena porque Toyota con el poner Hybrid en los coches y con poner el logotipo en azul ya sabíamos que era un coche híbrido y ahora esa parte se ha perdido. Como veis se retoca todo el diseño, ahora tiene partes oscuras en la parte baja de la carrocería y sigue siendo uno de los argumentos principales del coche. Un espectacular diseño de prototipo que además en las versiones de dos colores no solo cambia el techo como en esta unidad, sino que esta parte trasera también puede estar pintada en negro. Todavía hay una evolución GR Sport solo en lo estético, más deportiva, y la verdad es que yo creo que a nivel de diseño este coche es de lo mejorcito que se puede encontrar en el mercado. Es prácticamente un prototipo que nos podemos llevar a casa por un precio razonable además. El interior ha cambiado mucho y para bien. El de antes ya me gustaba, pero este es como más sólido, más sofisticado, más de coche grande, de coche premium. Y la verdad es que tiene muchísimos botones y muchas funcionalidades. Pero una cosa interesante, se mantiene una pequeña palanca para el cambio, que eso a mí me gusta. La pantalla es grande, bastante ancha y está bien integrada en el salpicadero. Y tenemos una pantalla con muchísima información detrás del cuadro de mandos. El volante tiene un buen tamaño y la visibilidad es muy buena. Y además tenemos un head-up display para poder ver toda esa información reflejada. A nivel de diseño a mí me gusta mucho que el salpicadero continúe por la puerta con esta continuidad. Y los materiales no solo tienen una apariencia de mayor calidad, algo que se nota en general en todo el coche, sino que además nos han dicho que tienen gran parte de ellos reciclados, por lo tanto también es bueno para el medio ambiente. Una cosa que no me ha gustado mucho es el techo. Es un techo panorámico de cristal muy oscuro, pero que no tiene cortinilla, y a mí siempre creo que la cortinilla viene muy bien para quitar una parte extra de calor. Los asientos son muy buenos, al menos en esta versión son realmente espectaculares, y uno de los defectos que podíamos acusar al CHR era la falta de mucho espacio en las plazas traseras, así que vamos a verlas y os contamos cómo se va ahora, cómo se viaja y si es un coche familiar este CHR. Estamos en las plazas traseras y hay sorpresa por mi parte porque yo encuentro mucho más espacio de lo que preveía en este coche. Acostumbrado últimamente a los eléctricos que tienen el piso más alto, aquí la verdad es que los pies van muy cómodos y tenemos un hueco bastante grande. La banqueta va bastante baja a pesar de que justo debajo de estos asientos
tenemos la batería del sistema híbrido. Y es un coche bastante amplio en cuanto a dimensiones. Mirad, yo mido 1,89 y me queda bastante para el techo. Eso sí, los pasajeros van un poco encajonados, un poco abajo. Y también se nota en la línea de las ventanillas. No es un coche en el que los niños vayan a poder ver mucho lo que pasa fuera del entorno del automóvil. Pero en general yo encuentro más espacio que en la generación anterior y algunas soluciones poco vistas. Por ejemplo, el posabotes está aquí en la puerta, por lo tanto no tenemos reposabrazos central. Yo también lo echo en falta porque cuando van dos pasajeros, si hay un reposabrazos se viaja más cómodo. Hay una única toma USB y no tenemos salidas de aire. No es un coche muy grande, pero teniendo en cuenta que caerá más calor debido al techo panorámico, yo creo que unas salidas de aire en esta zona hubieran sido bienvenidas. Así que, bien en espacio, no tan bien en cuanto a ese efecto claustrofobia que ya tenía el modelo anterior y que aquí es mucho menor, pero no es, digamos, por ejemplo, un Yaris Cross, donde detrás se viaja con un poquito más de confort visual, aunque tenga menos espacio. Vamos a ver el maletero. Ningún coche es un buen familiar si no tiene un buen maletero. Toyota incorpora la apertura automática del portón en las versiones altas de gama y apenas aumenta en capacidad, tiene aún unos 380 litros según la versión, pero la verdad es que a mí este maletero me gusta porque no es profundo hacia abajo, sino en longitud. Yo creo que es bastante largo y ancho y aquí caben mucho equipaje si se sabe aprovechar bien. Y además para el día a día también tiene mucha superficie para poner muchas bolsas alrededor del mismo. Debajo seguramente encontraremos pues todo el sistema de kit antipinchazos. El piso solo tiene esa posición inferior, no tiene una posición plana con respecto al umbral de carga, pero yo creo que este maletero sirve bastante para convertir al CHR en un coche familiar, en una alternativa, digamos, a coches del segmento C sub en lugar de solo a los utilitarios. A nivel técnico hay que comentar primero las vistas que tenemos. Eso es la Catedral de Ibiza, estamos en un sitio espectacular y mirad las montañas por las que hemos probado este modelo y la verdad es que a nivel de chasis y de mecánica hay grandes avances. El Toyota CHR sigue siendo híbrido, esto quiere decir que tiene un motor de gasolina y una batería que impulsa el coche sobre todo en ciudad y regenera energía en ciudad. Esto tiene algunos inconvenientes, como por ejemplo cuando salió el CHR no tenía mucha potencia y teníamos que acelerar mucho para que el coche nos diera unas buenas prestaciones. Eso se ha ido mejorando en la generación anterior y llega muy mejorado a esta nueva gama CHR. Hay dos versiones, una de 140 caballos que tiene un motor gasolina, 1800 de 95 caballos de potencia y el resto de la fuerza la otorga la parte eléctrica. Esa es ideal si vamos a hacer sobre todo un uso urbano o semiurbano del coche, es decir, ciudad y perímetro de ciudad. Ese es el coche ideal. Si vamos a hacer carretera, Toyota nos ofrece la versión 200, que tiene mayor potencia porque tiene un 2 litros gasolina sin turbo, como la versión anterior, pero de 156 caballos, es decir, siempre vamos a tener esos 156 caballos disponibles y además vamos a tener la parte eléctrica para llevar al coche hasta esos 200 caballos. Bueno, pues esa versión, que es la más recomendable si vamos a hacer carretera, se puede pedir también con tracción total, como pasa en el Toyota Yaris Cross. La tracción total se consigue por medio de un motor eléctrico trasero, de manera que no hay un eje de transmisión ni hay tantas piezas mecánicas. Es la mejor manera de conseguirlo y eso viene muy bien pues, para los que van a esquiar, para los que a lo mejor van a ir a una finca de forma habitual que puede estar embarrada o para los que quieran tener un plus de seguridad. El año que viene, con esa versión 200, viene un Toyota CHR híbrido enchufable, etiqueta 0 en España, que tendrá 66 kilómetros de autonomía eléctrica y nos dicen que un consumo muy bajo una vez se agote la batería, es decir, no solo vamos a tener esas 0 emisiones, sino que además cuando circulemos por carretera vamos a tener un consumo muy bajo. Eso lo sabremos el año que viene. El cambio automático sigue siendo de variación continua, es decir, cuando aceleramos hay un poquito de retraso entre que aceleramos y el coche empieza a coger fuerza o a coger velocidad. Por lo demás, a nivel de chasis se ha mejorado la amortiguación y la suspensión y las versiones GR y las versiones híbridas enchufables incorporan por primera vez en esta plataforma una amortiguación pilotada que podemos endurecer o poner en modo confort desde el puesto de conducción. Una mejora muy interesante que hace que este coche se comporte muy bien en carretera.
Vamos con el tema de la pasta, como me dice mi hijo, una de las partes más importantes de un coche. El CHR nació en 2017 y costaba desde 25.000 euros. Ahora estamos en 2023 y cuesta desde 31.750 euros. Ha subido de precio, pero yo creo que es de los que menos ha subido para cómo está el mercado y para las muchas mejoras que ofrece este modelo con respecto al modelo anterior. Aún así, lo que ha hecho Toyota, como todas las marcas, es ofrecer esos planes de precios con cuotas muy competitivas. Vamos a lo importante. La versión de 140 caballos cuesta la básica 31.750, la que más se va a vender 32.500 y después el siguiente nivel de equipamiento nos vamos a 35.000 euros, que yo creo que será el más vendido, el Active Plus con este motor de 140 caballos. A partir de ahí viajamos hasta los 45.000 que cuestan, por ejemplo, las Premier Edition, las ediciones de lanzamiento que la marca quiere que sean las primeras en verse en la calle a tope de equipamiento. Es un coche que va a tener un precio, o que tiene un precio relativamente competitivo, no es caro para lo mucho que ofrece, pero sobre todo tiene un muy buen valor de reventa. Eso va a hacer que las cuotas, si lo compramos a cuotas, sean más económicas, o que si compramos este CHR y lo queremos vender en el futuro, la valoración sea muy buena. En marcha, la verdad es que el CHR, la verdad es que sigue manteniendo ese tamaño pequeñito, relativamente pequeño, sobre todo desde dentro. No parece un coche muy aparatoso y en ciudad va súper suave. Casi siempre va en modo híbrido eléctrico, es decir, casi siempre va con la parte eléctrica en marcha. Y la verdad es que el consumo que nos está dando está bastante ajustado, 5,3 litros en un recorrido que hemos tenido un poco de todo a velocidades media-bajas. Está claro que en Ibiza no hay muchas autovías y no estamos haciendo mucha autovía. Ahí sí que el consumo será más alto porque se utiliza menos la parte híbrida. En cuanto a chasis, va bien, es un coche muy fácil de conducir, pero que también tiene muy buenos apoyos. No es un coche que notemos blando en la carretera y tiene que ir todavía mejor el de 200 caballos, que lo tenemos que coger más adelante, con el acabado GR Sport, que lleva una suspensión adaptativa. Si estáis oyendo el ruido del motor es porque vamos cuesta arriba y sigue teniendo ese ruido mecánico alto aunque no vayamos a alta velocidad. Eso es por el tipo de cambio, el CVT, que bueno, pues tiene esa peculiaridad, ¿no? Es un cambio de variación continua que hace que el motor se revolucione al principio más de lo debido, más de lo habitual en otros coches. Por lo demás, muy buena calidad de interior, frenos bien, no hemos tenido ninguna frenada importante y yo creo que es un coche muy fácil de conducir como todos los Toyota, pero que ese aspecto súper atractivo de concept car, incluso muy deportivo que tiene por fuera, no nos debe asustar porque por dentro tenemos un coche muy fácil de llevar. Vamos ahora al volante de la versión 200, que tiene 190 caballos y que tiene en esta unidad tracción total. A mí me gusta mucho esta versión que salió en la parte final de la vida comercial del CHR porque soluciona muchos de los problemas de falta de potencia, de fuerza que tenía el CHR cuando subías o cuando ibas en carretera y cogías algunas cuestas y demás, ¿no? La diferencia sustancial es que el motor, en lugar de ser un 1800, es un 2 litros y en lugar de 95 caballos tenemos 156 caballos en la parte térmica. Es decir, que aunque la parte eléctrica no esté apoyando el coche, tenemos una fuerza adecuada para este tipo de coche. Así que lo que hemos encontrado es que el coche va bastante mejor, se defiende mejor en carretera, para ciudad con el 140 caballos sobra, e incluso para viajes ocasionales, pero si lo nuestro van a ser trayectos por carretera, esta versión es la más indicada. ¿Y la tracción total? Pues no hemos tenido oportunidad de probarla muy a fondo. Lo que sí os tengo que decir es que nadie se compre este SUV pensando que va a poder ir por caminos de forma habitual, porque la altura de la carrocería es baja, por tanto, tracción total sí, pero no es el mejor SUV para salir fuera del asfalto. Por lo demás, la posición de conducción, estábamos comentando algunos compañeros que es peculiar, hay que probar el coche porque me han dicho que el volante queda muy bajo, muy alto en su posición más baja y para mi opinión lo que está el asiento es muy alto en su posición más baja. Bueno, eso es una cuestión
de gustos muy particulares. Lo probáis si queréis en el concesionario, en parado o en marcha, antes de decidir la compra, si sois un poquito particulares o tiquismiquis con la posición al volante. Varias cosas más que estamos descubriendo conforme conducimos el coche, conforme pasan los kilómetros. Una es que la sonoridad nos está pareciendo un poco alta. Me parece que el ruido de rodaduras se escucha demasiado en el interior. Es una apreciación, pero yo creo que por ahí van a ir los tiros. Y luego el sistema multimedia ha mejorado mucho, pero todavía no es top. Tiene un buen reconocimiento de voz, pero por ejemplo las órdenes vocales que da tiene una voz demasiado metálica, muy poco humana para como estamos acostumbrados hoy en día con los asistentes tipo Alexa o Siri, etcétera. Mirad qué sitio tan espectacular, la Cala de Portichol, aquí en Ibiza, donde se está presentando a la prensa internacional este coche, el CHR. Ya tenemos las primeras conclusiones que, como siempre os digo, casi el 80% las podemos sacar ya en esta prueba. A mí me ha gustado mucho el diseño, me gusta mucho además que sea híbrido, aunque por fuera no lo parece, le han quitado esos rótulos que a mí tanto me gustaban, que indicaban que el coche era híbrido. Y tiene un consumo muy bajo, aparte de la etiqueta eco, nos está haciendo a nosotros 5,3 litros porque estamos haciendo recorridos mixtos en ciudad y carretera. También me gusta que la calidad interior o la impresión de calidad interior, los materiales han subido mucho de estatus. Ahora parece un coche de una gama mucho más alta y además utiliza la tecnología moderna bien. Hay una pantalla muy grande, pero sigue habiendo teclas o palanca de cambios o muchas cosas para que esa transición hacia los coches sin mandos sean un poco más cómodas. Cosas que no me han gustado tanto. Esta es la versión de 140 caballos y claramente para ir por carretera se queda un poquito más justa si queremos unas mejores prestaciones. Aquí en las curvas de Ibiza, en las curvas de la montaña, hemos notado pues, que el chasis es muy bueno, que sobra chasis, pero que el motor de 140 caballos, como el motor de combustión es solo de 95 caballos, se va a quedar un poco justito. Las plazas traseras son amplias, pero siguen teniendo ese efecto un poco claustrofóbico de la carrocería, un poquito de la línea un poco más alta. Es un buen coche familiar, pero no es el mejor coche familiar de esta clase. Y luego los precios, aunque son competitivos, no dejan de ser un poquito elevados. Aunque claro está, entre 30 y 40.000 euros podemos tener un coche perfectamente familiar que vale para todo y si cogemos el de 200 caballos, muy bueno para la carretera. Yo creo que si estás buscando un coche del segmento C, vale la pena que también valores este por su etiqueta eco, su consumo, su diseño y la fiabilidad de Toyota. Y además tienen muy buena reventa. Ya sabes, si quieres más vídeos como este, síguenos, dale un like a este vídeo, suscríbete al canal y consúltanos cualquier duda que tengas del coche, intentaremos respondértela lo más rápidamente posible. Hasta el próximo vídeo.